This call is now being recorded. Ya. Ahora sí, chiquillos, ¿se escucha bien? Para partir entonces desde cero. Ya. Chiquillos, vamos a hablar entonces de la Baja Edad Media, ¿ya? Conocer los principales hitos de la Baja Edad Media, chiquillos, y vamos a ver rápidamente dónde estamos. Habíamos quedado acá, y aquí yo le hablé un poquito del elemento comercial, ¿ya? Buenos días, Milka, ¿cómo estás? Siempre, chiquillos, fue relevante para Occidente el comercio con Oriente, ¿ya? Es decir, el comercio de Europa con Asia, principalmente. ¿Ya? Porque en Asia, en estos lugares, se podían obtener productos de lujo. Cuando me refiero a productos de lujo, chiquillos, me refiero a seda, especias, porcelana, ¿ya? Inclusive al final de la Edad Media, chiquillos, apareció el café, que si bien tiene un origen africano, después llegará sobre todo a Europa a través de Oriente Próximo, ¿ya? Este comercio, chiquillos, siempre tuvo un carácter de comercio de lujo, eran productos que no podía costear la gente común, ¿ya? Es decir, nosotros no hubiésemos podido en nuestra vida comprarnos ropa de seda, tener especias, chiquillos, para condimentar nuestras comidas, ¿ya? Tener acceso a la porcelana. Es decir, eran una serie de productos, ¿ya? Una serie de productos, chiquillos, que te marcaban una diferencia social en la Europa de la época. En el fondo se establecía, podemos decir, los ricos y los pobres se podían establecer por el acceso a los productos que tenían. Porque comprar, por ejemplo, una vestimenta de seda era costoso, sobre todo si era seda púrpura. De hecho, por ejemplo, el color púrpura fue un color que hasta hace bastante poco tiempo era súper difícil de lograr. Por lo tanto, era uno de los colores más caros para vestir. Por eso los emperadores en el Imperio Bizantino, por ejemplo, ocupaban una capa púrpura. De hecho, había un concepto que ocupaban ellos que era el nacido en la púrpura. O sea, nacían un cuarto completo de púrpura, que era símbolo de la realeza. De hecho, el color púrpura se convirtió en mucho tiempo en un color propio de la realeza, ¿ya? Bueno, tenemos este Oriente que nos permitió comerciar y acceder a productos de lujo. Cuando me refiero, chiquillos, a Oriente, me refiero desde lo que es Palestina, Jordania, chiquillos, Líbano, Siria, hasta llegar a lo que es la China y Japón, o sea, China, India, Japón, o sea, eran viajes que podían durar años, ¿ya? Y este comercio con Oriente, como vuelvo a insistir, existió por mucho tiempo. De hecho, los caminos que se ocupaban en la Edad Media eran previos del siglo I antes de Cristo, pero tomó una fuerza, tomó un realce con la figura de Marco Polo. Marco Polo era un comerciante nacido en Venecia, que hizo este viaje, esta ruta de la seda caminando, y llegó a China y vivió años siendo consejero del emperador chino, ¿ya? De esa manera, Marco Polo juntó conocimiento, historia, relatos, que cuando él vuelve a Venecia nuevamente escribió un libro que se llamó Los viajes de Marco Polo, donde él cuenta todas sus aventuras y desventuras, chiquillos, viviendo en ese lugar. ¿Okay? Muy bonito todo, profe, pero ¿por qué es tan importante el comercio si usted me cuenta que existió por mucho tiempo? El comercio de esta época, chiquillos, permitió el resurgir de las ciudades en la Edad Media. Cuando los productos llegaban a puerto, porque en algún punto de la ruta de la seda se transportaban los productos vía barco, sobre todo cuando llegaba a Constantinopla, ¿ya? En Europa llegaban a puertos importantes, como podía ser Siracusa en Italia, Sicilia, perdón, Ancona, Roma, Pisa, Venecia, Génova, en todo eso de Italia, en Marsella en Francia, en Barcelona, en Valencia en España, ¿ya? Y de ahí comenzaban a surgir una serie de caminos, chiquillos, terrestres que distribuían los productos de lujo por Europa. Y estos caminos eran bastante extensos, por lo tanto iban surgiendo ciudades como lugares donde se reabastecían estas caravanas mercantes, se reabastecían de productos, de agua, de comida, quizás necesitaban armas, contratar gente. Y eso llevó a que la ciudad volviera a resurgir y tomar vida, porque al surgir estos puntos donde se detenían los mercantes, los mercaderes, bueno, la gente se dio cuenta que estaba la oportunidad de generar dinero y se colocaban ahí e instalaban negocios.
una panadería, una pastelería, una herrería, una verdulería, lo que fuera, ¿ya? Y de esa manera iban vendiendo sus productos a las caravanas, y a su vez le iban comprando algunos productos a las caravanas. Y de esa manera vuelve a tomar fuerza lo que es la ciudad como concepto, ¿ya? Un área urbana, con edificios, con vida, dándole fin a esta época feudal, donde la gente se había huido al campo a protegerse, ahora no, va a comenzar a volver sistemáticamente a las ciudades, chiquillos, ¿ya? Y además, al volver a las ciudades, se comienza a necesitar mano de obra especializada, mano de obra que se preocupe de algún oficio. De ahí surgen los gremios de oficios, chiquillos. Ahí está el origen de la masonería, por ejemplo. Ustedes probablemente habrán escuchado hablar de los masones, ¿ya? Tienen su origen en los gremios medievales, chiquillos. En estos gremios donde se te enseñaban los artes, los oficios. Un ejemplo, por ejemplo, podría ser un pastelero. Voy a inventar un ejemplo que quizás no es el más correcto históricamente, pero te puede servir como ejemplo. Supongamos que yo era chiquitito y yo quería ser pastelero. Me unía a al gremio de los pasteleros. Pero yo no iba a partir haciendo pasteles, sino iba a ser un masterchef. Partía de abajito y quizá partía barriendo la pastelería, después partía quizá bajando los sacos de harina o de algún producto que se utilizara para hacer pastelería, después quizá pasaba a la caja a atender a la gente con el dinero, después quizá pasaba a atender a los clientes, y después pasaba a la cocina quizá a preparar, no sé, un pan dulce, después una torta, y me convertí después en el que sabía todos los oficios, y pasé de ser un aprendiz que estaba bien abajo a llegar a ser el maestro pastelero que estaba arriba, ¿ya? Gracias a mi Eric, ¿ya? Y de esa manera, chiquillos, funcionaron los gremios medievales. Y así fue como se fue preservando el conocimiento de esta época. Quizás los gremios más famosos de esta época, chiquillos, fueron aquellos que, se me olvidó, los que trabajan en la mampostería, en el fondo, o en la albañilería, los que trabajan en el fondo en la construcción de catedrales, viviendas, palacios, ¿ya? En aquellos que se preocupaban de construir hogares. Fueron quizás de los gremios más famosos, los que trabajaban con piedra, ¿ya? Fueron los gremios más famosos de esta época. Yo te coloqué el ejemplo de los pasteleros porque se me ocurrió en el momento. Podría haber sido un carpintero, un herrero, un panadero, pero funcionaban siempre bajo la misma lógica, desde un aprendiz a un maestro. Y el aprendiz en algún momento se convertía en maestro y le pasaba el conocimiento al aprendiz. Y así se generaba un ciclo para perpetuar el conocimiento, ¿ya? Y todo esto, chiquillos, fue lo que fue dándole forma al renacer de las ciudades en la Edad Media, ¿ya? Ahí tienen una imagen de lo que es una de las tantas rutas de la ciudad que existió. No es la única. De hecho, que ustedes se pueden dar cuenta que llega a lugares como Alejandría, Tiro, Palmira, Antioquía, en lo que es Oriente Próximo, y de aquí surgían por barco hacia el resto de Europa, y después se repartían por los caminos. Pero fíjense que llegaba prácticamente y nos conectaba con China, con los puertos chinos, y de aquí yo quizá podría tener comercio con Japón. De hecho, existieron contactos en esta época con Japón, un Japón que era bastante hermético, bastante cerrado, que estaba aislado del mundo, ¿ya? Y acá, chiquillos, ustedes pueden ver este camino. Este es uno de los tantos caminos, hay muchísimos, ¿ya? Es un ejemplo para que ustedes vean la complejidad por los lugares y países que llegó a pasar. O sea, era evidente que iba a conseguir grandes cantidades de mercadería exótica, pero también era un viaje que me podía costar la vida. O sea, era un camino bastante peligroso. Por lo tanto, también se pagaban bien estos productos porque había un riesgo asociado a este camino, ¿ya? Ahora bien, quise aquí abordar un poquito en este tema, chiquillos, sobre todo pensando en el contexto COVID en el que estamos, que es las consecuencias biológicas que tuvo este comercio, que fue lo que permitió la llegada de la peste negra, ¿ya? El nombre científico de la enfermedad es Yersinia pestis, ¿ya? Es una bacteria y la enfermedad que genera es la famosísima peste bubónica. Se llama bubónica porque formaba bubos. ¿Y qué es un bubo, me dirá usted? Es una inflamación. En el fondo, creo que no puse la imagen de la peste bubónica. No puse la imagen. Pero imagínense que se te formara como un cototo gigante en las partes del cuerpo, unos cototos morados. Tonalidad, un morado bien oscuro. Esos cototos se le llaman bubas. Y como eran color morado tirando a negro, se le colocó peste negra, ¿ya? La peste negra, chiquillos, o la peste bubónica, hay registro de ella desde el siglo V antes de Cristo, después de Cristo, perdón, con la plaga de Justiniano. O sea,
han existido constantes episodios de peste. Esta enfermedad sigue existiendo. De hecho, creo que el año pasado, un par de años, creo que hace un par de años atrás, recuerdo haber leído de un par de ciudadanos que fueron de viaje a Mongolia, consumieron carne cruda de un animal salvaje y murieron de peste bubónica, porque sigue existiendo esta enfermedad, lo que existe es un tratamiento, ¿ya? Bueno, la Yersinia pestis, chiquillo, es una bacteria que su origen probablemente esté en Asia, ¿ya? Y una de las teorías que siempre ha existido es que esta enfermedad llegó a través de las rutas comerciales. Principalmente, ¿por qué? Porque en este momento de la historia también estaba el Imperio Mongol, ¿ya? El Imperio Mongol a cargo de Gengis Khan. Gengis Khan llevó la enfermedad a una ciudad comercial que estaba en lo que hoy día es Ucrania, que se llamaba en la época Cafa, actualmente Feodosia, y ustedes pueden googlear Cafa, así como está escrito, y te va a llevar a Feodosia, que es una ciudad que está en la península de Crimea, en Ucrania. Llegó ahí la enfermedad, se dice que Gengis Khan ocupó cuerpos de gente muerta por la peste negra y los lanzó al interior de la ciudad y llegó la plaga a la ciudad. Y cuando los genoveses que vivían ahí arrancaron a través de los barcos, llevaron la enfermedad a Europa, porque ya iban infectados. Y usted me dirá, profe, ¿cómo se infectaban? La Yersinia pestis vive en los ratones, ¿ya? Y en específico, cuando una pulga pinchaba, mordía, picaba a un ratón infectado, llevaba la enfermedad, porque recuerden que estos bicharracos chupan sangre. Por lo tanto, llevaba la enfermedad y cuando picaba a una persona, le inoculaba el virus, la bacteria en este caso, perdón. Y de esa manera, o tal vez te mordió un ratón infectado, que también podía ser. Recuerden que en esta época la higiene y la salubridad no eran elementos prioritarios. No era como, oh sí, me voy a bañar todos los días, voy a desinfectar. No. Por lo tanto, se estaba acostumbrado a vivir con ratones, que la gente fuera mordida por ratones y cosas por el estilo. Así que la enfermedad principalmente fue a través de las pulgas que llevaban la enfermedad o de ratones. Y probablemente fue a través de ratones que iban en los barcos. Llegaron a las ciudades, a los puertos, perdón, infectados. De hecho, hay relatos de barcos que llegaron, barcos fantasmas, o sea, con todos muertos. Subieron a revisar, se infectaron y la enfermedad se expande por Europa. Se expandió por Europa, pero de una manera súper rápida. De hecho, en menos de 100 años, chiquillos, que es poco tiempo pensando en edades a nivel de historia o a nivel de la humanidad, es poco tiempo, se dice que entre un 30 y un 60% de la población de Europa falleció a partir de la peste negra. Eso significa que si yo tengo 100 personas, entre 30 y 60 murieron a partir de esta peste negra, ¿ya? Esta peste negra llegó originalmente a Italia y desde Italia se empezó a expandir, a ramificar para el resto de Europa. Y prácticamente toda Europa, exceptuando lugares bien, bien específicos, murieron a partir de esta peste. ¿Ya? Es bastante interesante, chiquillo, este tema porque en el fondo te muestra cómo a lo largo de la historia nosotros hemos sido azotados por epidemias, pandemias, como le quiera llamar, plagas, si también lo quiere llamar así, y el ser humano ha aprendido de esas experiencias, de comenzar sistemáticamente a tener más cuidado en determinados aspectos, ¿ya? Por ejemplo, el tema, en esta época quizá, el tema fue el control de las plagas. De hecho, los relatos cuentan, de literatura sobre todo, que en algún momento se culpó a los gatos de la peste, y hubieron matanzas de gatos, porque se creía que el gato transmitía el virus, y no, el gato no iba a controlar la plaga, porque el gato mataba al ratón que llevaba la enfermedad. Por ejemplo, ¿ya? Además, chiquillos, te demuestra que el hombre, como podemos decir, el hombre va aprendiendo de sus errores, ¿ya? Por ejemplo, los cuidados, los cambios en la medicina, chiquillos. Por algo, a lo largo de la historia, la medicina fue evolucionando a modo tal de apuntar a la prevención de las enfermedades. De ahí juegan un rol fundamental, por ejemplo, las vacunas. Recuerden que las vacunas lo que hacen es inocularte, inyectarte el virus debilitado
para que tu sistema inmunológico lo reconozca como una enfermedad y sepa cómo tratarlo, cómo enfrentarlo y no tener una reacción tan severa frente a esta. Porque probablemente todos nosotros fuimos vacunados contra el sarampión, la viruela, la tuberculosis, el polio, que es la poliomielitis, ¿ya? Que son esas las vacunas obligatorias. Quizás alguien que es madre o padre me podrá ayudar si me falta alguna vacuna. Pero creo que esas son las que se le colocan a los niños y que algunas se repiten eh, un par de veces más en el tiempo. Y eso, chiquillos, hace que, por ejemplo, tienen enfermedades que te den de manera leve o que estén controladas a tal punto de que no se expanda en exceso la enfermedad, ¿ya? Por eso es que es tan importante, chiquillos, la vacuna del COVID, a pesar de que no va a impedir de que te dé COVID, lo que sí va a hacer, chiquillos, es aminorar los efectos de la enfermedad en ti. ¿Ya? De hecho, para aquellos que ven noticias, quizás a la hora del almuerzo y verán el late show, el conversatorio del doctor París con la subsecretaria Daza, eh, siempre recalcan eso en el fondo, que la vacuna lo que tiene es efecto en el fondo de aminorar el efecto de la enfermedad contigo. ¿Ya? Es que no termines en la UCI ocupando una cama crítica. De hecho, la mayor cantidad de gente que está en la UCI en camas críticas, chiquillos, por COVID, son aquellos que o no se vacunaron o no tienen su ciclo de vacunación completo. ¿Ya? Recuerden que hay vacunas que son de una dosis o de dos dosis. Por eso, chiquillos, aprovechando el tema y aprovechando de que dentro de poco va a comenzar la vacunación de 18 años, aquellos que tengan 18 o no se han vacunado o no han podido vacunarse, chiquillos, vaya y hágalo. De hecho, es beneficioso para todos, para poder volver a esa normalidad, chiquillos, que tanto, tanto extrañamos. Bien, bueno, eso en cuanto a la peste negra, chiquillos. Bueno, aquí tenemos a la derecha tenemos, así se ve la bacteria en un microscopio, la Yersinia pestis se ve de esta manera, que es la peste bubónica. De hecho, hay varios tipos de peste bubónica, tenía como tres tipos de efectos. La más potente era la peste neumónica, que en el fondo esta bacteria se te iba al pulmón y te reventaba el pulmón y chao, y te moriste. O sea, nadie se salvaba de la peste neumónica. De la bubónica creo que tenía como un 40% de sobrevivencia, igual es poco, pero había sobrevivencia. Ya, en cambio, con la neumónica o la septicémica, no, que eran como las tres variantes de peste negra. Ya, y en lo que está a la izquierda es un mapita, chiquillos, que les muestra cómo fue la expansión de la peste. ¿Ya? Fíjense que solamente en algunos lugares existieron brotes menores. Lo que está aquí no se logra ver porque creo que el mapa se lo he cortado. Pero lo que está en verde, que es lo más interesante, fue donde no pegó con tanta fuerza la peste negra, que es en parte lo que hoy día es Alemania, República Checa, Eslovaquia, Polonia y un poquito de, entonces me equivoco, Ucrania. ¿Ya? Pero fueron pequeños bolsones donde no pegó, pero donde pegó fuerte fue en todo este sector. O sea, chiquillos, piensen que hay ciudades que pasaron, no sé, de tener 100 habitantes, pasaron a tener 5 habitantes o 10 habitantes. Me refiero, o sea, hubo un 90, un 95% de mortalidad. De ahí venía la imagen también del doctor de la peste. Chiquillos, voy a hacer una pregunta, voy a volver un poquito atrás, un segundito. Tienen un minuto y aquel que me diga el por qué el doctor de la peste tiene esta máscara con una forma de pico de ave, quien me dé la razón de por qué tenía la máscara con esa forma, tienen un minuto, le coloco un 7 automáticamente en la pregunta esencial. No tiene que hacerla. Son las 9:36, tienen hasta las 9:37. Aquel que pueda decirme por qué el doctor de la peste tiene esa máscara con esa forma en el pico, o un pico de ave, no hace la pregunta esencial. Tienen un minuto. Para intentar defenderse de la enfermedad, ¿o no? ¿Pero cómo? Ah, Sí, pues si no es trampa tiene que ser por qué también, pues chiquillos. ¿Ya? Les quedan 30 segundos. A ver, ahora me están viendo porque tengo la cámara apagada.
Ya. Pero no logran decirme el por qué, pues, chiquillos. ¿Ya? Falta. Es como que la respuesta está incompleta. ¿Ya? Ya se acabó el tiempo. Nadie lo alcanzó. Ya, yo les voy a decir por qué. Ya. La mitad de su parte está bien. Pero lo que hacían en el fondo, ellos crearon una teoría que se llamaba la teoría miasmática, en el fondo, de que las enfermedades se transmitían a través del olor. Por lo tanto, ¿qué era lo que hacían? Ya, sí, ya. La Milka, tú le achuntaste. Tú le diste exacto, la teoría miasmática. Bien. Ya, así que me habléis después por interno y te damos la... Ya, qué bacán, qué bacán, Ya. ¿Ah? qué bacán, le dijo. Ah, sí. De hecho, es que sí, Muchas gracias. de nada. Ellos creían que en el fondo, a través de eso, se protegían de la enfermedad. Después, con el paso del tiempo, se descubrió que en el fondo son de microbios, son microorganismos que en el fondo un paño no los va a aislar, ¿ya? En el fondo lo que colocaban eran paños impregnados en aceite aromático, para en el fondo no respirar mal aire. De hecho, por mucho tiempo se creyó que los malos aires generaban las enfermedades. Eso cambió hasta hace bastante poco tiempo. ¿Ya? Bien. Él tiene una imagen chiquita. Este es un cuadro, en el fondo, una representación de cómo era una ciudad en la época de la peste. ¿Ya? O sea, muertos por doquier, caos. A los muertos los quemaban, chiquillos. Los cremaban porque en el fondo era la forma de asegurarse de que no iban a seguir contagiando. O sea, tenían, a pesar de la carencia de conocimiento técnico, se dieron cuenta que la mejor solución era quemar esos cuerpos. Y de hecho es la mejor solución. Porque en el fondo se ha descubierto que todos esos microorganismos, bacterias, los virus mueren con temperatura. Por algo te da fiebre. La fiebre, recuerden que es la respuesta que tiene nuestro organismo, chiquillos, cuando ocurren ese tipo de infecciones, te da de fiebre para matar la infección. El punto es que tu cuerpo tampoco resiste tanta temperatura, así que es como un arma de doble filo. O mata al bicho o me mata a mí. Por eso uno por lo general cuando hay fiebre es signo de riesgo, sobre todo con los más pequeñitos, con los adultos mayores, y se intenta siempre minorar la temperatura con compresas de agua fría, que consuma harto líquido, o bien hoy día se le da algún antibiótico, algún medicamento para ayudar a tratar la enfermedad lo antes posible. ¿Ya? Recuerden que nuestro cuerpo se maneja entre unos 36, 38 grados aproximadamente. De hecho, pasando los 38 grados estáis con fiebre. Bajo los 36 probablemente estáis con hipotermia, o un principio de hipotermia. ¿Ya? Por si acaso. Bueno, vamos ahora a hablar del conocimiento, chiquillos. El conocimiento en esta época se caracterizó principalmente por dos elementos fundamentales. El primero es una nueva mentalidad, surgió una nueva forma de entender el mundo, chiquillos. Nos vamos a alejar de esta lógica centrada en la religión, centrada en que Diosito es por todo, sino que ahora vamos a comenzar todo a verlo desde una lógica humana, del hombre, para el hombre y por el hombre. A eso le vamos a llamar humanismo. Humanismo viene de humano, chiquillos. De hecho, que también podríamos haber utilizado el concepto del antropocentrismo. El hombre vuelve a ser el centro de las cosas. El hombre vuelve a pensar para él. Comienza o vuelve o intenta dar explicaciones racionales de los hechos. ¿Ya? Comienza a haber un cuestionamiento del porqué de las cosas. ¿Por qué el del día y de la noche? ¿Es verdad que somos el centro del universo? ¿Es verdad que todo ocurre por voluntad divina? ¿No habrá otra explicación? Todas esas preguntas van a comenzar a surgir en esta época, chiquillos. ¿Ya? ¿Y en qué vamos a ver reflejado este pensamiento humanista, chiquillos? Se ve reflejado principalmente en el arte, y eso lo veremos cuando hablemos de edad moderna, se verá reflejado en lo que llamamos el Renacimiento, ¿ya? Y en la filosofía vamos a ver que comienza nuevamente a surgir una filosofía de carácter humano, haciendo preguntas desde el hombre, ¿ya? Y eso va a dar pie a la revolución científica, que también la vamos a abordar en edad moderna, chiquillos. En el fondo, el origen del cambio del conocimiento, del cómo se crea el conocimiento, de cómo entendemos los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, viene desde esta época. En los finales de la Edad Media comienza a surgir esto en el 1300, 1400. Comienzan a surgir los primeros intelectuales que comienzan a cuestionarse todo, ¿ya? De hecho, el fundamento de este cambio de mentalidad lo podemos encontrar hasta en la misma
en los mismos textos religiosos, ¿ya? Si alguno de ustedes es creyente o en algún momento de su vida habrá leído la Biblia o el texto bíblico o el texto religioso que ustedes sigan, en algún párrafo dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tendríamos las mismas capacidades de Dios. Por lo tanto, Dios nos entregó la capacidad de el libre albedrío, del libre arbitrio, de yo poder decidir como quiero y actuar como quiero. Y eso significa poder cuestionarme las cosas también. ¿Ya? El cuestionarme el por qué, chiquillo. Si aquí la clave son los por qué. En la época medieval, sobre todo en la Alta Edad Media, en la época donde tuvo la Iglesia una potencia mucho mayor a nivel intelectual y social, bastaba con la explicación que daba el curita del pueblo. En esta época ya no es suficiente. Debemos buscar y darle otra explicación a los fenómenos, a los procesos. Y es ahí donde va a tomar importancia, chiquillos, este pensamiento, este modo de entender el mundo. Vamos a dejar de colocar a la religión en el foco de esto, sino que el foco va a ser el hombre. De hecho, en la literatura va a ocurrir el cambio, en el arte, en la escultura, como lo podremos ver con más detalle en el Renacimiento. Pero también, chiquillos, hay un cambio en el conocimiento porque emerge la idea de la universidad. La universidad, chiquillos, es una institución que se entendía como aquella donde yo podía acceder al conocimiento universal, a un conocimiento global o total, ¿ya? Era en el fondo un lugar donde yo podía educar e instruir. Y en esta época, chiquillos, van a tomar fuerza las llamadas artes liberales, que son conocidas como el trivium y el quadrivium. ¿Ya? El trivium está ligado al lenguaje y el quadrivium está ligado a las matemáticas, chiquillos. ¿Ya? ¿Por qué es interesante esto? Porque se dan cuenta, chiquillos, cómo pasamos de un momento quizá en la historia donde el conocimiento estaba unido principalmente a las órdenes religiosas, ahora en un momento donde se va a abrir y se va a expandir esto a través de instituciones formales, que son las universidades, ¿ya? Está bien, en esta época, chiquillos, por si acaso, las universidades no fueron algo masivo, no era algo gratuito para todos, o sea, no había que pagar, pero no era para todos, ¿ya? Porque se entendía que el común de la gente, como nosotros probablemente no habríamos podido ingresar a una universidad en esta época, no porque quizás no tuviésemos las capacidades, sino porque probablemente nuestra prioridad habría estado en mantenernos, en mantener a nuestra familia, y eso significaba trabajar. Y no era un trabajo como el día de hoy, que tiene horarios, que tiene días de descanso, que tengo vacaciones legales, no. Se trabajaba de lunes a lunes, de sol a sol, donde el tiempo para descansar era poco, o sea, no era la misma época. ¿Ya? Ahora bien, hay un ejemplo de un par de universidades, chiquillos. La que está a la izquierda es la Universidad de Bolonia, en Italia. Es la primera universidad de la cual se tiene registro, por lo cual se le considera la universidad más antigua del mundo. ¿Ya? De hecho, el sistema universitario tiene como base, o su principio, su origen está en Bolonia. Después se fue modificando, se fue trabajando, se fue perfeccionando hasta llegar al sistema universitario actual. Pero en un primer momento estuvo aquí el origen y a la derecha está la Universidad de Cambridge. Chiquillos, pregunto, ¿alguno de ustedes sabe en qué país se ubica la ciudad de Bolonia o Bologna? Ya. Bolonia se ubica en Italia. ¿Y Cambridge? ¿Le suena el nombre Cambridge? ¿De algún país en particular?
Cambridge está en Inglaterra. De hecho, Cambridge significa puente Cam, o puente del río Cam. ¿Ya? Eso es Cambridge. Son de las universidades más famosas del mundo, sobre todo Cambridge es más famosa que Bolonia. Bolonia es conocida por ser la primera. ¿Ya? Pues se dan cuenta que tienen, por ejemplo, arquitectónicamente lógicas muy, muy diferentes. La de Bolonia tiene pinta de un monasterio y la de Cambridge tiene pinta de una catedral. ¿Ya? De hecho, esta construcción arquitectónicamente se le llama gótico, es bastante una construcción de carácter gótico, y esta probablemente tenga una construcción de carácter más bien románico, ¿ya? Que tiene otra lógica. Fíjense la cantidad de torres que hay en Bolonia, la que se den cuenta un poco de la edad que tienen estas ciudades. Bolonia es una ciudad que debe estar cercana a los más de 1000 años de historia. ¿Ya? Ya, chiquillos. Y esto yo creo que vamos a terminar con esto por el día de hoy. ¿Cómo funcionaban las artes liberales, en el fondo, lo que es el trivium y el quadrivium? ¿Ya? El trivium, como les conté, tenía que ver con el lenguaje. Aquí entra la gramática, la lógica y la retórica. La gramática principalmente se aplica en los textos escritos. O sea, también se aplica en los textos orales, pero por lo general uno trabaja gramática fundamentalmente escribiendo. Entonces, primero teníamos que aprender a escribir bien. La lógica tiene que ver con la coherencia del discurso, que el discurso tenga sentido, ¿ya? No sea un discurso porque sí. Por ejemplo, todos aquellos que trabajamos o estudiamos humanidades, y aquí entra el profe de lenguaje, ya sobre todo, y el profe de historia, habríamos estudiado bajo la lógica del trivium, lo que es la gramática, para escribir un texto, un ensayo, preparar una clase. La lógica es lo que yo ocupo con ustedes cuando les hablo y les explico algo, intento hacer ejemplos, de que tenga un sentido para ustedes, eso es aplicar lógica, ¿ya? Y la retórica tiene que ver con la habilidad del habla, en el fondo, de poder convencerte a través de un discurso, de una conversación, que también es algo muy propio de los profes de humanidades. El hablar bonito, ¿ya? En el fondo, el engatusarte con el discurso. Y en el caso del quadrivium, entra la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Ya. Chiquillos, aquí tienen la segunda oportunidad. La persona que responda bien esta pregunta es la segunda oportunidad que tiene para ganarse un 7 en la pregunta esencial y no tener que hacerla. ¿Por qué la música está dentro del quadrivium? ¿Por qué la música está dentro de las matemáticas, chiquillos? Son las 9:51. Tienen hasta las 9:52 para responderme. Y el que me responda bien se lleva un 7 para la pregunta esencial. Estoy esperando, chiquillos, a ver si alguien puede. Ya, pero te tienes que explicar la idea. A ver, explica la idea. Necesito un ejemplo concreto, pues, Francesca. No me digas por la naturaleza abstracta del sonido. ¿Ya? Te voy a dar una oportunidad. Yo por mientras voy a ir explicando los otros principios. La aritmética tiene que ver con los números. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que en esta época fue cuando aparecieron también la influencia de los árabes con los números árabes y apareció el uso del cero. ¿Ya? La geometría tiene que ver con los números en el espacio. ¿Ya? Por ejemplo, esto. Espera que tengo la cámara apagada. ¿Ya? Milka, tú no contés, si tú ya tuviste la pregunta esencial, ya te la salvaste, así que no te preocupes tú. ¿Ya? Pero de ahí voy a leer tu comentario.
¿Ya? La geometría tiene que ver con los números en el espacio. Por ejemplo, un cuerpo geométrico tiene forma, tiene un volumen, mejor un cuerpo geométrico, y una figura geométrica es plana. Por ejemplo, un cuadrado, un triángulo, distinto que una pirámide, o un tetraedro, o cubo. ¿Ya? ¿Ya? La música deja que su naturaleza propia abstracta el sonido, en la relación entre la matemática y la música, particularmente estrecha, se extiende de la construcción de distintas. La composición, ya. De hecho, sí, lo que dices tú está bien, pero yo diría algo más simple. Piensen, por ejemplo, en música, que cuando ustedes estudiaron música en la escuela en algún momento, el profesor de música le decía, una redonda, ¿cuánto tiempo? 1, 2, 3, 4. Una blanca, 2 tiempos. 1, 2. Una negra, un tiempo. 1. Una corchea, medio tiempo. Eso, chiquillos. En el fondo se aplican conceptos de números en la música. Hablamos de 3 cuartos, 4 cuartos, 6 octavas, 8 octavas, 4 octavas. O sea, se aplica esta concepción matemática a la construcción de partituras musicales, al análisis de una estructura musical. En el fondo, por ahí viene la lógica, ¿ya? Milka, tú no contáis porque yo ya te había salvado de la pregunta esencial, así que... Pero tu respuesta está correcta, pero yo quería algo más simple, ¿ya? En el fondo, chiquillos, cuando yo le haga preguntas de este estilo, la idea es que si ustedes googlean o buscan algo, traduzcanlo en su idioma, chiquillos. Porque yo estoy seguro que si yo les pregunto, por ejemplo, te pregunto, no sé, una teoría musical, que te pregunte qué es un algoritmo, que te como, ¿qué es un algoritmo, chiquillos? Ni siquiera yo podría explicarte bien lo que es un algoritmo. Así que, pero la idea está bien, ¿ya? Recuerden, chiquillos, entonces tenemos aritmética, los números en sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geometría, esos números aplicados al espacio. Cuerpos geométricos, figuras geométricas, ¿ya? Tenemos Pitágoras, teorema de Tales, y otros teoremas más que no recuerdo ahora. La música, los números en el tiempo, a la duración de las figuras musicales, a la construcción de las armonías, de cuánto tiempo nos demoramos en volver a la misma armonía. O sea, y la astronomía tiene que ver con los números en el tiempo y en el espacio, en el fondo, el análisis de las estrellas del universo. Chiquillos, en astronomía no piensen que estamos a calcular si está retrógrado Mercurio y cómo afecta eso en mi carácter, ¿ya? Sino que en el fondo era comprender el universo. Si había leyes que en el fondo nos explicaran el funcionamiento del universo per se, ¿ya? Y lo último, chiquillos, de lo cual vamos a hablar brevemente, tiene que ver con la escolástica. Bueno, eso lo vamos a dejar para la siguiente clase, chiquillos. La próxima clase vamos a partir desde la escolástica, vamos a recordar un poquito lo que hemos hablado hoy día, y también vamos a terminar la presentación. Antes de irme, quiero en el fondo que ustedes vean la pregunta esencial, que está acá y dice, explique con sus palabras el proceso por el cual la peste negra llegó a Europa y qué bacteria generaba dicha enfermedad. Eso significa que deben, chiquillos, ustedes enfocarse en lo que es la parte sobre todo de comercio y de peste negra, ¿ya? Para responder la pregunta esencial. Vuelvo a repetir la pregunta esencial. Le saqué una foto a la pregunta y se la subí en el chat del curso, pero vuelvo a repetir la pregunta. Dice, explica con sus palabras el proceso por el cual la peste negra llegó a Europa y qué bacteria generaba dicha enfermedad. Esa es, chiquillos, la pregunta esencial. No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, chiquillos. ¿Ya? Bueno, chiquillos, esa es la pregunta esencial. No quiero seguir avanzando más con la materia. Solamente recordarles un par de cositas para aquellos que se fueron conectando más tarde. Los formularios, chiquillos, que dejé ahí, por favor, respóndanlos si no lo han contestado. El primero que está tiene que ver con orientación vocacional, chiquillos, de saber cuál sería su intención al egresar, si quiere estudiar, postular al ingreso a una universidad, a un CFT, a un instituto profesional, a una rama de las Fuerzas Armadas de Orden, o quiere dedicarse al emprendimiento. Emprendimiento o bien aprender un oficio. Eso, chiquillos, por favor, respóndanlo con total seriedad, chiquillos. Eso, Profe, dime. yo esto ya lo había respondido el segundo Ya, y ahora nuevamente me salió. No me dice. Ahora voy a eso. ¿Ya? Y el segundo formulario, chiquillos, que es el referido a los recuerdos de fin de año. Si usted lo respondió, no lo responda nuevamente, ¿ya? Es para aquellos que no han contestado, por favor.
¿ya? Para aquellos que no han contestado, por favor, vuelvan, si no lo han contestado, respóndalo. Sea sí o no su respuesta. ¿Ya? No, aquí no vamos a juzgar a nadie, esa información solamente la voy a manejar yo. Y es para saber con quién tengo que hablar, con quiénes voy a tener que, en el fondo, ahí después caretear con el tema del habla de la foto, y también saber para yo poder después colocarme de acuerdo con otros colegas para poder ir a conversar por el tema de la foto, ¿ya? Y los recuerdo. Así que, si no lo ha contestado ese formulario, usted contéstelo. Si ya lo contestó, bien. Ahora, si alguno de ustedes, chiquillos, en algún momento quiere cambiar de opinión sobre su opción que marcó en el formulario, puede hablar conmigo. ¿Ya? Me habla por interno. Así que eso sería, chiquillos, por mi parte. En teoría, ahora debiese ingresar el TUTP. No sé si va a ingresar. De hecho, voy a dejar de grabar